jamás me sentí un milímetro censurado, por ejemplo, en Semana. A que no le escandaliza el tema de la financiación sospechosa por dineros calientes de la campaña del presidente Gustavo Petro. Dice No, yo que no al soy gobierno petrista. Petro No, yo, no lo han dejado. Hola a todos y todas, bienvenidos a Beto Reacción, un programa muy especial en el día de hoy. Una persona con la que hace rato quería conversar, hace rato quería entrevistar. Fue difícil que aceptara la invitación, pero tengo uno de los presentadores más carismáticos y también polémicos de la televisión colombiana. Él es Juan Diego Alvira. Juan Diego, muchísimas gracias por estar acá. Beto, un abrazo, hermano. A usted por la invitación. Gracias, gracias. Juan Diego es periodista y estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero también es abogado, ¿no, Juan Diego? Sí, estudié Derecho en la Universidad Gran Colombia, ahí en el centro de Bogotá, y también una maestría en Derecho Constitucional, así es. Excelente, excelente, Juan Diego. Juan Diego, bueno, cuéntenos, usted en estos momentos está en Canal 1, pero está en una faceta aquí en lo digital. ¿Cómo se ha sentido desde esta perspectiva, desde la independencia, desde YouTube, dando sus opiniones? ¿Cómo se ha sentido? Pues la verdad, Beto, ha sido una experiencia en todo sentido, porque es la posibilidad de usted de decir lo que quiere, lo que piensa, pero siempre arropado por la veracidad, por la objetividad, por la imparcialidad. Y eso sí, por la necesidad de ser supremamente responsable con lo que dice, porque al usted ser alguien a quien se le cree, a quien se le respeta, a quien se le sigue, pues, y que no tiene, además, ningún gran letrero de un poderoso o gran medio de comunicación que esté detrás suyo, pues para mí ha sido todavía mucho más exigente en la necesidad de buscar la verdad, incluso de muchas cosas que pueden ser contrarias a lo que uno cree o piensa, pero uno antepone sobre todo y más que nunca los hechos, porque sabe que lo que está en juego es directamente la imagen de uno. Pero Juan Diego, lo que usted me dice me hace pensar de que sí existe una presión a la hora de usted trabajar en un medio de comunicación grande y tradicional para que ustedes tengan una cierta línea editorial o cierta inclinación política a la hora de informar. Pues lo que pasa es que cuando usted está en un gran medio de comunicación, pues hay unos ejercicios normales y naturales de cualquier medio, y es el debate en la sala de redacción. Y evidentemente, pues los medios de comunicación grandes de este país, pues guardan posturas frente a los hechos y frente a lo que ocurre en un país como el nuestro. Mm, no es que haya una eh, censura directa de no lo diga, esto no se puede decir, no, pero suelen matizarse los hechos, maquillarse un poco para que al final la posición del medio como tal no quede expuesta ni afectada por lo que se diga, porque uno no puede desconocer que los grandes medios de este y de muchos otros países están en cabeza de poderosísimos grupos económicos y que hacen parte incluso de la estrategia corporativa de ese conglomerado económico mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase que a mí me encanta, que era usted que es tolimense también, de el expresidente designado y un famoso político tolimense que se llamaba Darío Echandía. Y él decía que para esa época pues eran muy restringidos los medios, eran escritos, El Tiempo, El Espectador y un par más. Decía que ser dueño de un medio de comunicación es como ponerle un revólver en la cabeza a alguien. Y creo que al final eso, más en estos tiempos, es una verdad, pero absoluta, porque pues los gobernantes, desde el alcalde, gobernador o hasta el mismo presidente, están expuestos a eh, el escarnio público, y cuando de una u otra manera se les expone y se les cuestiona y se les critica,
pues los medios de comunicación al final terminan ejerciendo una presión en pro del grupo económico para el que trabajan. Eh, eh, Usted podrá ser director de un medio de comunicación de estos, pero es más, a los directores a veces ni los llaman. Llaman es al dueño del aviso, llaman es al dueño, al presidente de la compañía, y el presidente da órdenes de ahí para abajo y el director pues termina o acatando lo que le dicen o perdiendo su puesto. Así de sencillo. Juan Diego, pero se me hace escuchar y de pronto no quiero no quiero entrar en la polémica. ¿No le da a usted temor más adelante de pronto usted querer entrar de nuevo a trabajar en un medio alternativo, en un medio de comunicación tradicional y que tengan en cuenta las palabras que usted está diciendo hoy? Porque mire que hay un video de la periodista Vicky Dávila muy famoso cuando la despidieron de la FM antes de entrar a la W, y ella decía exactamente lo mismo, que ella desde la independencia iba a trabajar para decir lo que ella pensaba y no lo que otro le imponía, y que los medios tradicionales pues básicamente decían lo que los emporios económicos querían que dijesen. Entonces, después de ella, pues le tocó tragarse un poco sus palabras porque volvió al medio tradicional, volvió a la W Radio, volvió posteriormente a ser presidente de Revista Semana. No los quiero comparar y me disculpa de pronto Juan Diego si lo hago, No, pero es a futuro. pero es que eso mismo lo decía yo cuando trabajaba en Caracol. Wow. Yo cuando estaba en Caracol, yo lo decía, yo era una especie, y hoy lo digo, de outsider en Caracol Noticias. Yo lo dije y lo decía en los consejos de redacción y lo decía en entrevistas que me hacían. Eso no es un secreto absolutamente para nadie, es que no se puede tapar el sol con un dedo. Ahora, yo creo, Beto, que la importancia radica es en que los poderosos a uno, o los dueños de los medios, le, eh, le profesan más respeto a usted si usted realmente tiene la autonomía para decir, yo dirijo ese medio de comunicación, entiendo que hay unos intereses económicos y poderosos ahí de por medio, pero nuestra línea periodística no puede ser diferente que la de defender los hechos y la verdad. Y creo que ese es un dilema al que se enfrenta cualquiera que trabaje en un medio de comunicación, y si se da la posibilidad de volver a uno de estos grandes medios, pues ese sería un requisito sine qua non, que estaría casi que implícito dentro de ese juego. Yo me fui de Noticias Caracol por una voluntad personal de querer hacer otro tipo de apuestas periodísticas y asumir otra clase de desafíos en mi carrera profesional, porque a mí nadie me echó de Caracol. Y yo en Caracol, de hecho, creo que aporté en gran medida el respeto que comenzó a tomarle el ciudadano de a pie por un grupo de medios de comunicación muy poderoso que precisamente entendió que uno tiene que hacer el periodismo es anteponiendo a la gente por encima de los intereses de los dueños del medio, porque al final eso también refleja credibilidad, refleja plata. Mire, cuando a usted le cree la gente, usted aumenta el rating. Y si usted aumenta el rating, eso implica que le entra más plata al medio de comunicación. Y al final uno no puede desligarse de eso, de que los medios de comunicación dependen de la plata que les entra a través de los anunciantes que pautan. Y es la credibilidad la que yo creo que poco a poco se gana así, siendo frentero. Y yo tuve varios momentos en los que me da la pela de asumir esa clase de compromisos y retos, inclusive inconsultos, donde yo dije, aquí me echaron, pero al final han sido los mejores momentos cuando, cuando a Caracol se le ha respetado en las redes sociales mismas, como lo fue cuando cuestioné a la ministra de las TIC en su momento por el escándalo de centros poblados y la hice pues quedar en ridículo frente al país después de que estuvo en mi sección y dijo que iban a hacer maravillas con el Internet en las zonas más vulnerables del país, y eso no ocurrió. Y al final, ¿quién ganó? Pues ganó Noticias Caracol, Manuel Medio. ganó respeto, ganó admiración entre la gente, que yo creo que hace parte, entre otras, de la necesidad
que tienen estos medios de recuperar la credibilidad y la cercanía con la gente, porque han sido vistos como parte del sistema del, de, de todo lo que es el eh, emporio económico y de poder del país, pero cuando asumen esa clase de grandes, por lo menos, compromisos éticos y periodísticos, pues son aplaudidos. Y fue lo que le pasó a Caracol. Yo siento que, por ejemplo, el haber abierto espacios donde nosotros llevábamos y cuestionábamos en la sección del tablero a quien quiera que fuera, sin importar que fuera de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, abajo, ideológico, políticamente, póngale el rótulo que quiera, pues nuestro compromiso era hacer las preguntas que se hace la gente. Y yo creo que eso fue un enorme, digamos, avance y yo creo que al final los dueños del medio, pues lo entienden. Es decir, si tienen un medio de comunicación para decir las cosas como son, sin que eso también raye con los intereses económicos que puedan tener, pues creo que al final lo que termina ganando es la democracia, es el país, es la nación, y a eso es lo que hay que apostarle, porque el descrédito en buena parte de los medios de comunicación es precisamente porque en muchos casos son vistos como parte de los mismos con los mismos. Juan Diego, ¿y esa vendría siendo su causa primaria de su salida de semana? No, 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 la verdad es que se ha especulado mucho sobre eso. Yo no abandoné Semana porque haya confrontado con... Mire, le voy a contar una anécdota. Es que a veces uno cree que decir lo que yo estoy diciéndole a usted mortifica a los dueños y a los grandes cacaos de este país y eso no es verdad, Beto. Lo experimenté en Caracol, eh, tuve más problemas es con los directores inmediatos suyos, ¿no? Que con los dueños del letrero. Mm, en Semana, mire, esta es una experiencia, nunca la había contado, pero cuando yo me fui a Semana, yo le dije, a mí quien me lleva es Gabriel Gilinski. Y Gabriel Gilinski me dice, no me digo, pero déjeme a mí, yo no soy de derecha, le digo, yo no soy de derecha ni de izquierda, tengo posturas que inevitablemente tendrán que cuestionar a quien quiera que sea de derecha, pero también si los hechos demuestran que hay que cuestionar al que es de izquierda, pues se hará. Y mire que con Gabriel Gilinski tuve el mejor de todos los respaldos en ese sentido. Yo ni siquiera me preocupaba por rendirle cuentas a Vicky Ávila. Y debo decirle que en eso ella fue supremamente respetuosa porque esa fue parte del compromiso que yo hice. Entonces, por eso le digo yo que a mí no me preocupa decir lo que digo porque eso me vaya a cerrar las puertas de trabajar en un medio. Yo creo que hacia allá tienen que ir los medios y en el caso de Gabriel fue extraordinario. Yo decía lo que quería a favor o en contra de quien fuera y todo lo contrario. Recibía era voces de apoyo de él. Dígalo, lo único que me exigía es, y creo que esa es la gran responsabilidad al final, que tienen estos grupos económicos y que son conscientes de eso también. Y es la necesidad de que uno diga las cosas es fundadas, amparadas en los hechos. Y se lo digo, jamás me sentí un milímetro censurado, por ejemplo, en Semana. A pesar de que este medio, a todas luces y abiertamente, sin ninguna clase de tapujos, asume una posición de derecha al momento de hacer periodismo. Y en algunos casos yo deliberé y ponía posiciones que no eran estrictamente de esa línea y se me respetó profundamente. La salida mía de Semana se debe a que yo recibo una propuesta del canal RCN y al final eso, pues yo renuncio a Semana, me voy ya con esa promesa y al final eso, pues digamos que no se dio. Sí, pero Juan Diego, usted es hasta víctima de esos titulares tendenciosos referente a la última polémica en la que yo entiendo, mire, yo nunca lo he visto usted como un periodista pro gobierno, ni nunca lo he visto en un papel de defensa del progresismo, de la izquierda, jamás, inclusive yo lo veía dentro de la polémica, inclusive una vez con el tema de una entrevista que usted hizo
en la plaza de mercado con una señora contrarrestando los precios. Fue muy polémico, inclusive muchos petristas lo atacaron. Pero ahora resulta usted siendo petrista de la nada porque simplemente dice No, yo que no al soy gobierno petrista. Petro No, no lo han dejado trabajar, cosa que no es cierta porque usted en esa misma sí, entrevista dejó sus puntos de diferencia sobre el gobierno. sí. Es decir, es que, mire, Beto, es que el trabajo realmente, lo que necesita el país es menos extremismos y fanatismos periodísticos, aun cuando eso es lo que vende. Es triste, pero eh, yo creo que uno no puede desconocer los hechos. ¿Quién puede decir, por ejemplo, que no le escandaliza el tema de la financiación sospechosa por dineros calientes de la campaña del presidente Gustavo Petro? Eso es sencillamente asqueroso, porque es parte de todo lo que ha ocurrido, no con él solamente, sino con Odebrecht y el expresidente Santos, el expresidente Uribe. Ese es el problema de que nos volvemos es simple y llanamente voceros de un partido, voceros de un líder, voceros, pero ser periodista implica realmente aterrizar los hechos y mostrar no solo con imparcialidad y objetividad, sino que se perciba así. Y yo no soy petrista, se lo juro, yo no voté por Petro, no voté por Petro, con eso le digo todo. Y, y cuestiono profundamente muchas cosas de Petro, como por ejemplo lo que ha sido también el desordenado proceso de la paz total. Y cuestiono las alzas que ha hecho a los combustibles. Y cuestiono muchas y tantas cosas más que han sido embarradas. Pero también creo que este es un gobierno que llegó por algo. Y eso es lo que trato periodísticamente de informar. ¿Y qué es? Pues que hubo una Colombia que votó por él, popular, y que la derecha a lo largo de muchos de sus gobiernos desamparó o se desconectó, porque o si no, de lo contrario, Petro nunca habría ganado. Si la derecha lo hubiera hecho a la perfección, Petro no hubiera ganado. Eso sería así de sencillo. Pero en cambio ganó. Y ganó porque el país sí tiene unas profundas desigualdades, tiene unas brechas muy grandes y profundas entre ricos y pobres. Y es donde hay que comenzar a revisar la necesidad de, bueno, este señor ganó por algo. Comencemos a buscar la manera de que esa gente que lo apoya a él, pues comience también a ver cambios, retribuciones de lo que él prometió o de lo que se venga de aquí para adelante, sea de izquierda o sea de derecha, hay que suplir las necesidades de esa gente que votó por él.